Bien dijo Gloria, significa mano y brazo, pero también hace alusión a la humildad. Y cuando ustedes, no sé si recuerdan ese versículo que el Señor dijo que no caerá ni una tilde, ¿sí?, sin que Él lo sepa, se está refiriendo, muchos comentaristas dicen que hace referencia a esta letra, que es la J, ¿no?, que dice ni una tilde ni una J. Bueno, Yod es una oración del salmista, en este caso David, y es una oración muy profunda y podría decirles que es una gran receta para la vida del creyente, del cristiano, y algo que, como toda la palabra, pero particularmente aquí en esta estrofa, que es la que me ha tocado y que ha sido el objeto de estudio para esta tarde, hace referencia a cómo tenemos que estar como cristianos y a las distintas cosas que a veces nos van tocando, ¿no? A veces deberíamos ser como el árbol plantado junto al arroyo, como dice la palabra, pero a veces vienen otros brotes, no siempre todos los brotes son buenos, ¿sí? Y aquí a lo largo de esta oración vamos a ver algunos brotes que en la vida del cristiano realmente no son buenos, no son de edificación, y también tenemos, bueno, cómo poder ir haciendo y qué es lo que Dios realmente quiere para nosotros. Vamos a leer en primer lugar, y les decía que es una receta porque nos va indicando cómo tenemos que vivir. Y allí en ese acróstico ustedes después lo pueden leer, si quieren lo pueden copiar, pero es un acróstico justamente con Yod que hace alusión a todo lo que vamos a ver hoy. Vamos a leer desde el versículo 73 al 80. Les voy a pedir que participen en la lectura. No son muchos versículos. Voy a comenzar con el 73 que dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Bien, vamos al versículo 73, como bien dice allí. Cada una de nosotras fue formada por el Creador, fue formada por Dios, aún en el vientre de nuestra madre, como dice también la palabra en otro versículo. Allí el Señor nos vio y allí nos diseñó y nos formó. Como somos únicas, inigualables, cada una distinta a otra, quizás parecidas en gustos, pero no hay una persona igual a otra sobre la faz de la tierra, porque tenemos un Creador único, inigualable, nuestro Dios. Y aquí no podemos dejar de ver la doctrina de la creación, no solo en la formación del hombre, que es la máxima creación, por darle una categoría, sino que en toda la creación vemos cómo exaltan siempre, y nuestra mente es tan finita y queda tan pasmada al ver sus maravillas. En distintas oportunidades seguramente han tenido distintos momentos para mirar a veces un atardecer o un amanecer, ver el mar o ver otros lugares, y no podemos más que alabar a ese Dios creador. En Isaías, no lo busquen, si los quieren anotar a los textos les doy la cita, pero yo los voy a ir leyendo para ser más rápido. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Eso lo pueden leer en Isaías 45:12. Hay muchos versículos que nos dan la apoyatura sobre la creación, pero yo tomé solamente algunos. Romanos 1:20 en el Nuevo Testamento dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Ojalá que todo pueda darle la gloria a Dios, aún nosotras, cada una en su vida. Fuimos creadas, como aquí dice, tus manos me hicieron y me formaron. Fuimos creadas con un propósito. Lo importante es saber también si estamos en ese propósito. Y si no estamos, pedirle al Señor que nos muestre, que nos haga ver, que nos guíe. ¿Y dónde se lo vamos a pedir? Ustedes fíjense que allí también dice, David le dice al Señor, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí le está pidiendo al Señor David, hazme entender y aprenderé. También esto implica un corazón humilde. Para aprender, muchas veces tenemos que ser humildes. Generalmente, el que quiere aprender tiene que ser humilde para aprender de otros. Y también, ¿dónde vamos a aprender? Y vamos a aprender en nuestro lugar, en nuestra relación íntima con Dios. Para tener esa relación íntima con Dios, primero tenés que haber tenido ese encuentro personal con Él, haberle pedido perdón por tus pecados, que todos hemos pecado, dice la palabra, y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y sin tener ese encuentro con el Señor es imposible tener una intimidad con Él. O sea, el requisito para tener esa intimidad con Dios, primer punto, es tenerlo a Él en el corazón. Conozco a la mayoría, sé que hay algunas que no conozco, pero sería importante que se replanteen, que se planteen esto. Si quiero tener una relación con Dios, tengo que empezar por eso, por aceptarlo y por conocerlo. Ese es mi primer encuentro con Dios. Y las que ya tenemos más años, tenemos que seguir todos los días teniendo ese encuentro con el Señor. Es un encuentro personal, no me lo puede dar nadie. A veces escuchamos muchos audios, muchos podcasts, leemos y muchas cosas, pero eso se lo dio el Señor a esa persona. El Señor también me quiere dar a mí lo personal, lo que tiene para mí, lo que tiene para cada uno. Y son de muchísima bendición estas hermanas y estos hermanos, de muchísima bendición. Yo escucho varios y me enriquecen mucho, pero también yo tengo que pensar, bueno, ¿qué quiere el Señor para mí? ¿Qué tengo que elaborar yo? Que no me lo dé digerido otro. ¿Qué es lo que yo tengo que digerir que el Señor tenga para mí en este tiempo, en este momento de mi vida, en esta situación, en esta circunstancia? Por lo que podemos ver acá, David está haciendo una oración a puro corazón, ¿sí? Señor, enséñame, mostrame qué debo hacer. ¿Para qué? Para aprender tus mandamientos. El 74 dice, los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y yo aquí le voy a pedir a alguien que por favor lea 2 Corintios 1, 3 al 6. Que lo tenga y lo quiera leer, por favor. Bien. Dice, los que te temen me verán y se alegrarán. Esto habla de nuestro testimonio, ¿sí? De cómo estamos nosotros. A veces pasamos muy duras pruebas, muy duras aflicciones, pero aún en ese momento aquí nos enseña el salmista que a pesar de eso podamos ser de bendición para otros, ¿sí? A veces estamos mal, sí, muchas veces, pero aún en ese estar mal tenemos que buscar al Señor y buscar siempre también ser de bendición para nuestro círculo íntimo, nuestra familia y también para todos aquellos con los que nos rodean, con los que estamos y para nuestra iglesia, obviamente para los hermanos, ¿sí? El 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Y la verdad que leer esto es maravilloso. A veces creemos que estamos solos, ¿no? Pero no perdamos de vista esto. El Señor no nos aflige más allá de su fidelidad. No por nosotros, sino por lo que Él es. Y el reconocer aún su justicia, aún en los momentos más duros por los que podamos estar viviendo, dice aquí, reconoce que Dios siempre obra con justicia. También nos dice, conforme a tu fidelidad me afligiste, Dios no se equivoca.
al momento nosotros quizás no vemos, no podemos ver más allá de nuestras narices, como se dice, ¿no? Pero Dios sí ya vio el final y Dios ya sabe cómo va a ser. Entonces, no perder esto, que Dios no se equivoca, que la aflicción que vives o que vivimos no es castigo arbitrario, sino parte del amor fiel de Dios. ¿Y para qué permite Dios esa aflicción? Él nos conoce, chicas, nos conoce cómo estamos cada una de nosotros, saben que estamos y Dios bien nos permite eso para corregir muchas veces, para purificar otras veces y también para fortalecer nuestra fe. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La fidelidad de Dios asegura que esa aflicción tiene un propósito bueno, aunque no sea agradable en el momento. Le voy a pedir a alguien que lea 1 Timoteo 6:11 y a otra hermana que lea Salmo 37:28. Salmos 37:28. Bien. Aquí vemos entonces que la fidelidad de Dios asegura que esa aflicción tiene un propósito bueno, aunque no sea agradable en el momento. Eso ya le había comentado antes. Y vamos al otro punto, que el consuelo, según la promesa, que vamos a leer los versículos 76 y 77, que dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Si yo les pregunto qué significa misericordia, seguramente todas sabemos. A ver, ¿qué podemos decir de la misericordia? ¿Qué es? Amor al miserable, sí. Bien. Una definición que yo les voy a leer dice, la palabra misericordia viene del latín miserere, que es compadecerse, y es compadecerse con el corazón, ¿sí? Es compadecerse bien de adentro, ¿sí? Si nosotros nos compadecemos del corazón, vamos a tener actos también del corazón, ¿sí? Es un corazón que se inclina hacia el necesitado o culpable para ayudarlo y perdonarlo. Sí, la misericordia trae consuelo y vida. Y las promesas del Señor son un bálsamo para nosotras, ¿sí? En tiempos de dolor. La misericordia de Dios es compasión y amor activo, ¿sí? Demostrado en acción ese amor. Es un perdón inmerecido que nos libra del castigo que merecemos por el pecado. Es paciencia y es bondad, ¿sí? La misericordia siempre está ligada a la bondad, ¿sí? Dios es misericordioso y es bueno. Y Dios permite muchas veces las cosas también por esa bondad, porque nos está trabajando con nosotros. Dios tarda en la ira y siempre está dispuesto a restaurar, ¿sí? Porque Dios es un Dios de misericordias, no es un Dios de condenación. Y también la misericordia de Dios es fidelidad constante. Sus misericordias, dice Lamentaciones 3, 22, 23, como dice, son nuevas cada mañana, se renuevan día a día, día a día. Son inagotables, ¿sí? En Éxodo 34, 6 dice, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 23, 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 86, 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Y Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Después tenemos el Nuevo Testamento, donde dice también: bienaventurados los misericordiosos, ¿sí? En Lucas 6:36 dice que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es misericordioso. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. O sea que nosotros, como hijas de Dios, es una característica que también tenemos que tener, ser misericordiosos. A veces este mundo está muy apático, ¿sí? Vemos muchas veces en la calle, en los barrios, necesidades, gente que pasa y si te lleva por delante no importa, o van con el celular y un poco lo que decía el otro día Matías en el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo lleno de egoísmo, de crueldad, y nosotras, como hijas de Dios, tenemos que marcar una diferencia. No podemos ser tan indiferentes como el que no tiene a Cristo. Pero para marcar esa diferencia tenemos que haber tenido ese encuentro personal con Él y ser transformadas por el Señor Jesucristo y por su palabra. El 78 es un tema bastante fuerte y habla de la verdad frente a la vergüenza. ¿Qué dice el 78? Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus estatutos. ¿Qué piensan ustedes que es un soberbio? O la soberbia. Altivez, bien. Dureza de corazón. No reconoce sus errores. Orgullo sería, ¿no? ¿Alguien dijo por allá orgulloso? Exactamente, también. Otra de las definiciones que yo encontré es ese: el apetito desordenado de ser preferido a otros. Y a veces ese apetito desordenado por ser preferidos no importa a quién se llevan por delante, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos también, porque a veces un poquito de soberbia se nos puede pegar, y seamos cuidadosos con el polvo que a veces se nos pega de este mundo. Sí, también deseo de superioridad sobre los demás, como bien decía la hermana, y con un rechazo de sometimiento a Dios y por ende a toda persona que pueda ejercer autoridad y que a veces ni siquiera ejerce autoridad, puede compartir un ministerio sin ir más lejos. Pero son cosas que muchas veces pasan porque son obras de la carne. Esas son obras de la carne, no son obras del Espíritu. La soberbia no es un fruto del Espíritu, muy por el contrario. Y ahí seguimos, porque está ligadito. ¿A qué? ¿Quiénes calumniaron? Los soberbios, porque sin causa, dice, me han calumniado. ¿Sí? ¿Y qué es la calumnia? A ver, hablen de a una fuerte porque si no, no escucho. Una mentira, muy bien, sí, es una mentira que se hace o se dice, ¿para qué? Para dañar muchas veces la reputación de otro, ¿sí? Para dañar su honra o su buen nombre de otra persona. Es una actitud muy, muy dañina y que hace daño y hace estragos, aún dentro de las congregaciones. Y es muy dolorosa dentro de las congregaciones, porque cuando estas cosas pasan fuera, en el mundo, con alguien que no ha sido regenerado por el Señor Jesús,
hay cosas que uno puede comprender más fácilmente o aceptarlas de alguna manera, pero cuando pasan entre nosotros es doloroso, es triste. Pero también eso nos habla de un crecimiento, ¿sí? Y David aquí es muy claro en esto. ¿Y él cuál es la solución que él busca? ¿Él salió a buscar su propia venganza? No, es como que él se escondió allí en la palabra. Dice, mas yo en tu palabra, en tus mandamientos meditaré. Sí, nos cuesta y nos cuesta mucho, porque cuando somos ofendidos o agraviados o somos calumniados, es difícil no defenderse. Yo admiro mucho a una persona que se la calumnió mucho en distintas oportunidades y nunca salió a defenderse. Y fueron cosas graves las que se dijeron, pero ¿saben qué? Dios y el tiempo se encargó de demostrar que eso no era así. Y el Señor se encarga, aunque a veces nosotros querramos que sea ya inmediato, el tiempo va acomodando, como dice mucho el tiempo, pero yo digo Dios. Y en su momento no nos tenemos que encargar. La calumnia es como si abriéramos un almohadón o una almohada de plumas. ¿Qué pasa? Se desparrama y no las vamos a poder juntar a todas, ¿verdad? Bueno, la calumnia hace eso, desparrama. No importa dónde cae, desparrama, pero es dañina. El Señor se encarga. Dejémosle la causa, como dice la Biblia, al que juzga justamente. Y a veces nos cuesta mucho, ¿sí? Porque a veces queremos la justicia ya, depende del carácter de cada uno también. Hay algunos que son más polvoritas, digamos, que otros. Si ya vamos allá, no, esperemos. Y Dios obra. Que muchas veces se hace daño, sí, si hay calumnia va a haber daño seguro, eso no hay duda, pero también sepamos que la calumnia no viene de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, no escuchar una calumnia, del hermano que sea, la hermana que sea o la persona que sea, no escucharla. En segundo lugar, decirle a esa persona, mira, anda y habla con ella. ¿Qué es lo que te marca Mateo 18? Cuando uno tiene en este caso no sería un problema porque es un invento, es una mentira, ¿no? Pero hay que hablarlo con el hermano. Y a veces obviamos todos esos pasos y hacemos directamente otro. Y no es lo que Dios quiere. Dios nos da a todos un manual, que es su palabra. Y en ese manual es como un manual de procedimientos, donde nos evitaríamos muchísimos problemas y muchísimas cosas si nosotros fuéramos realmente obedientes y a veces muy literales a la palabra de Dios, porque el Señor nos dice eso y es lo que debemos hacer. En la Biblia la calumnia también aparece como un pecado de la lengua. Yo voy a pedir que alguien lo lea en Proverbios 10:18 y otra que me lea Salmos 101:5. El que propaga calumnia es necio. Salmo 101:5. Bien, miren que si nosotros leemos a conciencia los versículos, son un sacudón, ¿no? Y deberían sacudirnos muchas veces. La calumnia es un acto que destruye la unidad, que genera muchas veces división y atenta contra el mandamiento de amar al prójimo. Cada vez que escuchamos una calumnia, o a veces un chisme, o a veces un rumor, estamos infectando al otro, porque le estamos diciendo cosas de nuestro hermano o de quien fuere que quizás el otro no está ni enterado, ni sabe, y ya le pusimos algo en la mente a esa persona del otro, ¿sí? Y eso realmente, lo acabamos de leer, no es lo que Dios quiere, ¿sí? No lo escuchemos. Y también es una obra de maldad ligada a la mentira y al engaño que Dios condena porque es contraria a la verdad y a la justicia. Tengo varios textos más, pero no se los voy a leer yo ahora. Si alguna después los quiere, me los pide, se los paso. Vamos a seguir con el versículo 79 que dice: vuélvanse a mí los que te temen y conocen
tus testimonios. Aquí es muy importante porque también podemos decir de quienes nos rodeamos y habla claramente de nuestras relaciones, ¿sí? Podemos decir que antes cuando hablaba de calumnia y esto estamos hablando del control de la mente. En este caso tenemos que pensar en nuestras relaciones personales, en nuestra comunión, en nuestra hermandad, en nuestra comunidad, ¿sí? Vuélvanse a mí los que te temen, habla de la comunión, y conocen tus testimonios, con quién me estoy juntando, ¿sí? Hay un proverbio que dice que no andemos en malas compañías y que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, es muy importante. A veces esto cuesta mucho con los más jóvenes que nosotros, quizás. A mí, yo cuando era joven, mis pastores siempre nos lo enseñaban y a veces yo veía que cuesta obedecerlo o cuesta decir, bueno, ¿por qué? Si no hacen nada de malo. Porque simplemente no tienen tus mismos principios, no tienen tus mismos parámetros, no se gozan con lo que te vas a gozar, no se alegran con lo que vos te vas a alegrar, no comparten tu fe, es así, hasta que conozcan al Señor, ¿no? Y es muy importante, aquí el salmista dice que rodearnos de los que edifican nuestra fe, ¿sí? Vamos ya al versículo 80 y allí nos va a hablar, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Aquí en la oración de David podemos ver que hace peticiones muy específicas en cuanto al tener el control de nuestra mente y nuestras emociones, porque hemos estado hablando mucho acá de emociones, de nuestras relaciones, y termina con nuestro corazón, que de nuestro corazón emana todo, ¿sí? Ustedes saben que es un órgano de vital importancia, el corazón, ¿sí? Que bombea la sangre constantemente para que nosotros podamos estar bien. Se hacen millones de campañas en todo el mundo para favorecer el corazón y el buen funcionamiento y todo lo demás. Pero acá nos está hablando de un corazón particular, que es el corazón espiritual, y tiene una característica que dice, sea mi corazón íntegro. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es algo íntegro? Algo que no se rompe, que no se desintegra, algo que tiene que estar firme, ¿sí? Y que no comparte todas las cosas. Entonces, aquí nos está hablando de que tenemos que tener un corazón único para Dios. Tenemos un Dios que es un Dios celoso y nuestra hábitat, nuestro corazón, no puede ser compartido constantemente con las cosas de este mundo, ¿sí? Porque Dios es nuestro Dios santo y celoso y también quiere que nosotros vivamos en santidad. Dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. ¿En qué? En tu palabra. En ella nos vamos a purificar, no nos vamos a purificar en otra cosa, en la palabra, en la oración, en estar con los hermanos, en aprender todos los días de la palabra del Señor. Y en el aprender todos los días del Señor no es simplemente un mero devocional que yo pueda tener en el día, que puede llevarme 10, 15, 20 minutos, que no está mal, pero no es lo que va a solidificar tu vida espiritual. Es estar tiempo a solas con Dios y su palabra. Es sacar, que es lo que, como decíamos antes, hay un salmo que dice que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Y para tener esa comunión íntima con Dios, yo le tengo que dedicar tiempo. Así como para conocer a una persona, yo le tengo que dedicar tiempo para conocerlo al Señor cada día más y todos los días le estamos conociendo más en otra profundidad, en otra dimensión, en otro aspecto, en otra cosa. Es un diario, es una diaria, es una constante. Dice que el corazón íntegro nos guarda de la vergüenza. ¿Qué dice? Para que no sea yo avergonzado. ¿Sí? Eso
Nos va a dar estabilidad también, un corazón íntegro. Aquí el salmista va terminando, ¿no? Esta oración como terminando un proceso, vino pidiendo por esto, peticiones muy concretas, concisas, específicas, que así también debería ser nuestra oración, específica, temas específicos, que vayan más allá de lo que ya conocemos y que muchas veces somos nosotros solamente los que conocemos esas cosas, pero contárselas al Señor. Dice, la salvación, el corazón también está muy ligado a nuestra salvación. Ustedes recuerden que la palabra dice que con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Es allí donde está basada también en nuestra fe, en qué creemos. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto está en Romanos 10, 9 y 10. Allí está hablando de que el corazón también es la base de nuestra redención. Nosotros somos hijos de Dios en doble parte, ¿sí? Una por creación, como vimos en el 73, y otra por redención, que es cuando somos salvados, ¿sí? Cuando el corazón puede estar firme o puede estar debilucho, enfermo, ¿sí? El corazón espiritual pasa lo mismo. Cuando el corazón carnal, o sea, el que funciona, no está bien, nos sentimos cansados, debilitados, sin fuerzas. Cuando el corazón espiritual está debilitado, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El corazón espiritualmente débil dice que es el primer destructor del andar espiritual con Dios. Y recuerdan lo que dice Jeremías, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y sabemos que Dios lo conoce, porque Dios nos creó. Dios conoce tu corazón y Dios conoce mi corazón. ¿Cómo está el corazón de cada una de nosotras? Ustedes y el Señor, y yo y el Señor lo sabemos. Ojalá que a partir de esta pequeña reflexión el Señor pueda ponernos un poco más a punto quizás nuestro corazón en cuanto a integridad, al caminar y al andar con Él. Ezequiel profetizó acerca del corazón nuevo que Dios prometió a Israel, ¿sí? Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré de entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto está en Ezequiel 36, 26 al 27. Y ya para ir terminando, algo que leí que está muy relacionado, pero que a mí no se me hubiese ocurrido por ahí en su momento relacionarlo, haciendo hincapié en estas tres dimensiones, ¿no? Mente, pensamientos, y hablando de cuando el Señor le dicen la trampa, ¿no?, del intérprete de la ley, que le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más importante. ¿Y qué le dijo el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El corazón, el alma, que es donde residen nuestras emociones, la mente y aún las relaciones, todas se encuentran aquí, las áreas de la vida incluidas en la oración de David. Fíjense la relación de la palabra, ¿no es maravillosa? Estamos en el Salmo 119 con David y acá el Señor respondiendo
lo mismo, porque no varía, porque no cambia, porque es la misma ayer, hoy y seguirá siendo la misma. Y la misma que David buscaba y que le pedía al Señor, la misma que nos tiene que guiar a nosotros hoy y nos tiene que llevar a tener cada día una vida más íntegra, ¿sí? Que debemos trabajar mucho para poder ir logrando también, porque esto viene también con la madurez y con el crecimiento espiritual de cada una. Y que el Señor nos ayude a que podamos seguir creciendo cada día, a continuar creciendo y a que podamos ver y buscar, como buscaba David, las cosas desde la perspectiva de Dios, que no es la perspectiva del hombre, es la perspectiva de Él. De esa manera no nos vamos a equivocar y vamos a poder ser fuertes y seguir teniendo o tener o buscar tener un corazón íntegro. Que el Señor les bendiga.